Buenos días, buenas tardes, la honra, la gloria sea siempre para nuestro Dios en Cristo Jesús. Amén. Entramos de lleno con la pregunta: ¿cómo evangelizar? ¿Cómo hablarle a la gente? ¿Qué es el método? ¿Cuál es la estrategia que podemos usar? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos de evangelizar? Y estas son algunas de las muchas preguntas que atormentan al cristiano de todos los tiempos. Y miren ustedes cómo digo, atormentan. Porque si fuese fácil, todos lo haríamos, todos lo estaríamos haciendo, pero parece que el evangelismo no es una idea muy clara. Sí, me refiero a que sabemos más o menos lo que es el evangelismo, pero no va más allá de entenderlo como una regla, algo que está allí y que se tiene que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Algunos decimos, no, sí sabemos evangelizar, porque fuimos llamados por el evangelio, alguien nos evangelizó. Por lo tanto, ahí tenemos el primer ejemplo. Pero en esta hora vamos a tratar, hermanos, de animarnos con esta idea, porque sabemos que debemos evangelizar. Esa es la consigna divina, esa es la voluntad de nuestro Dios que representa y es la verdad absoluta. O sea que si Él pide que evangelicemos, es algo absoluto, no es relativo. Nosotros lo hacemos relativo. Cuando comenzamos a poner nuestras opiniones encima de la voluntad de nuestro Dios. Evidentemente, no todos evangelizamos, no todos lo hacemos. Y si lo hacemos, pues lo hacemos ¿cuál será la palabra? De cuando en cuando, con lapsos de tiempo muy largos. Pero aún así, parece que sabiendo que necesitamos compartir el Evangelio, ponemos nuestras prioridades de la vida antes de hacerlo. Y sí se hace, por supuesto, pero se hace poco. Y luego se predica un sermón o una serie de sermones que llevan la consigna de animar a todos a ir fuera, a ir a evangelizar, ir a hacerlo. Y ahí es donde llega el tormento. ¿Cómo evangelizar? Comienzo a batallar. ¿Qué hablarle a la gente? Y si cuando le esté hablando me preguntan algo que no tengo la respuesta, ¿qué les voy a contestar? Si necesito compartir el Evangelio, ¿por dónde comenzar? Estamos ya, hermanos, prácticamente en el segundo mes del 2019. Bueno, es principio de año todavía. Dicen los que saben. El primer mes, pues nomás fue de práctica, ya para entrarle de lleno en este segundo mes. Y el tema del evangelismo es muy apropiado para podríamos decir, recomenzar en la vida. Ha pasado un año lleno de logros. Tenemos hermanos nuevos, hermanas nuevas, por causa de haber oído el Evangelio y se rindieron a Él, gloria a Dios. Pero también si vemos nuestro año pasado, lo vamos a ver con todas nuestras fallas, muchas fallas. Y una de las más notorias es que no hemos evangelizado lo suficiente. Pero como psicológicamente el año pasado ya se murió, y hoy tenemos un año nuevo para vivir,
pues es tiempo de enmendar, ¿no les parece? Es tiempo de corregir, es tiempo de lograr. Y ¿saben qué, mis hermanos? Sí lo podemos hacer. La propuesta para todos nosotros, la gran familia de Montana, Iglesia de Cristo, es salvar almas, llevar los perdidos a los pies del Señor para que el Señor extienda su gracia sobre ellos y les perdone sus pecados, igual que a nosotros, así como lo hizo con nosotros. Un año, pues un año es muy largo, hermanos, son 12 meses, 52 semanas, 365 días. ¿Y qué tal si lo dividimos en lapsos de 3 meses? 4 lapsos de 3 meses en este año. Y si cada uno de nosotros, los miembros de esta hermosa familia de la Iglesia de Cristo en la familia de Montana, si cada uno de nosotros trajésemos un alma, nada más, un alma a los pies del Señor, cada 3 meses, ya no cada mes, cada 3 meses, vea usted, 90 días de oportunidad para predicar el Evangelio y salvar un alma. Cristo es los que lo salva, nosotros somos su instrumento. Pero esa es la idea. Si cada uno de nosotros hiciéramos esto, ¿qué tal, hermanos, si nos proponemos la meta? Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar. Eso es que ni qué. Entonces hay que animarnos, ¿no? Hay que echarle ganas. Y es lógico que si lo hacemos, muchas almas vendrán a Cristo. Y como grupo, como congregación, como iglesia, por supuesto, creceremos. Y se vería más o menos así cada 3 meses. Una sola alma, cada uno de nosotros, a los 3 meses se doblaría. Y luego, sucesivamente, tendríamos nosotros este esquema, hermanos, de crecimiento. ¿Queremos crecer o no? Sí, me pareció como que no. A ver, ahí va otra vez. Queremos crecer. Y como iglesia, claro, todos tenemos ese ánimo de ver este lugar lleno para la honra y gloria del Señor. Pero no vamos a evangelizar para llenar el lugar. Vamos a evangelizar para salvar almas y que tenga el propósito correcto. De dónde los ponga el Señor, nos gustaría mucho que se quedaran aquí. Pero si el Señor llama a aquel y piensa que en aquella otra congregación puede servir mejor, en aquella iglesia de Cristo allá o en el otro lado de la ciudad, gloria a Dios, ese no es el punto. El punto es salvar almas y por consiguiente los lugares de reunión estarán más llenos. Pero yo les aseguro, hermanos, saliendo de este lugar esta tarde, entraremos en el tormento. Vamos a ser atormentados con las mismas preguntas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr esto de llevar muchas almas al Señor? ¿Cómo crecer nuestro grupo, nuestra familia? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cuál es el método? ¿Qué les voy a decir? Decía al principio, y si me preguntan algo y no sé contestarles. Sabiendo esto, nos hemos propuesto hablar del evangelismo por un tiempo para animarnos. Y ya hemos comenzado desde tiempo atrás con la famosa propuesta, ¿no?, de otros 3,000 para Cristo. De cómo lo vea usted depende mucho de que si lo va a hacer o no lo va a hacer, porque luego entra el elemento humano. Ay, este hermano está otra vez con sus 3,000 para Cristo, como si fuera tan fácil. No, para los hombres no es fácil. Para el que es fácil es para Dios. Para Él es fácil. 3,000 no. 4,000, 5,000, 6,000, 10,000. Ese no es problema para Dios. El problema es para nosotros. ¿Cómo lograr esto? Y otros 3,000 para Cristo es un buen eslogan para los que se quieran sentir parte de esta propuesta.
Y usted sabe lo que es un eslogan, ¿no? En la publicidad, pues es la frase publicitaria, esa frase breve, pero que sea reflexiva y que motive a las personas a hacerlo. Un eslogan, otros 3,000 para Cristo, es una consigna, es el lema que se identifica con esa proposición de parte de nuestro Dios de evangelizar, de llevar el evangelio a las personas. Y nos invita a reflexionar en que podemos hacerlo si ponemos cada cosa en su lugar. Tendremos que entender muy bien lo que significa evangelio, evangelista, evangelismo, tratando de que sea Dios quien conteste todas nuestras interrogantes, que sea Dios el que ponga esa chispita en nuestro corazón, que sea Dios el que nos motive, que sea Dios el que nos levante y nos permita ir o nos pida ir, no importa dónde están los perdidos. Buscando que sea Cristo el que nos salve, note usted cómo lo voy a decir, buscando que sea Cristo el que nos salve de ese tormento, positivamente hablando, que Dios nos provea lo necesario y que nos dé el ánimo de hacer en su obra. Hay un momento en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que puede decirnos mucho con este tema. La lectura la vamos a encontrar en el Evangelio según Juan, capítulo 1. Vamos a comenzar con el versículo 35 en adelante y dice: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ven. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjate la hermosura de este pasaje. Nos habla de varios personajes, pero particularmente nos habla de un encuentro entre 3. De un encuentro entre nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro personaje hermoso, maravilloso de nuestra vida, y 2 hombres que eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Juan señala: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquellos 2, oyendo y sabiendo lo que esto significa, comienzan a seguir a Jesús. 2 hombres que esperaban en Dios. Fíjese usted, 2 hombres que se regocijaban en la prédica del profeta Juan el Bautista. 2 hombres que pudieron entender muy bien esa propuesta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 hombres, Juan y Andrés, que pudieron en ese momento asimilar la sustancia de aquellas palabras, y esto los llevó a seguir a Jesús. No se conformaron con seguir aprendiendo de Juan el Bautista, porque entendieron lo que Juan les estaba diciendo. Mismo Juan dice después: yo no soy digno de desatar el cordel de sus sandalias.
este es más grande que yo. También dijo, es necesario que yo mengüe y este cordero crezca. Yo creo que estos hombres, estos dos lo entendieron muy bien y comenzaron a seguirle. Tal vez no se animaban a entablar plática con él, pero fíjese lo que sucede en el versículo 38. Dice, porque se volvió Jesús a ellos, viendo que le seguían, y les dijo, ¿qué buscáis? Qué hermosa palabra, ¿no? Qué hermosa pregunta. ¿Qué buscáis? Y le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Esto es lo primero que debemos de aprender. Que cuando hay alguien que quiere conocer a Jesús, Él mismo, óigalo bien, para que se dé ánimo y se le quite su tormento, Él mismo les facilitará el encuentro. Sí, porque es Jesús, se volvió a ellos y les facilitó que se acercaran. Es parte de nuestro tormento, ¿no? Y si vamos a evangelizar, ¿qué les diremos? Parece que no hemos podido entender que es Jesús el que tiene el control de todas las cosas. Y Él obrará en tu ánimo para hacerlo y obrará también en tu boca porque ya tienes el Espíritu Santo en ti. No estás solo. El Espíritu te dará qué decir. Te recordará los pasajes. Te dirá las palabras o los argumentos correctos para poder presentar al Señor. Bueno, Jesús se volvió a ellos, les facilitó el encuentro, abriendo puerta para la comunicación, les pregunta, ¿qué buscáis? Y es la pregunta fundamental, ¿no? ¿Por qué? Cuando venimos a este lugar, ¿qué buscamos? Evidentemente buscamos algo y esa búsqueda, ese ¿qué buscáis? Exige una respuesta simple, una respuesta clara, una respuesta precisa. Tendremos que preguntarnos cuál es la expectativa de los hombres ante Dios o frente a Cristo, o cuál es la expectativa de los hombres cuando se acercan a este lugar, iglesia de Cristo, donde nos reunimos la iglesia de Cristo. ¿Qué buscáis, hermanos? Es una buena pregunta y es una pregunta asertiva. Es también la pregunta básica para todo aquel que se acerca hoy o cualquier día. ¿Y qué buscan los que se acercan a este lugar? La respuesta puede ser variada, mis hermanos. Algunos vienen porque tienen frío y buscan ropa, algún tipo de ayuda, mayormente es de orden físico, que tienen hambre, que no tienen para la renta, que no tienen para pagar agua, luz y gas. Ya estamos sofisticados, creo yo, que no tienen para pagar el celular. Algunos llegan buscando un milagro, por supuesto. Algunos enfermos físicamente vienen buscando su sanidad física, o buscarán lo mismo que buscaban estos dos hombres, Juan y Andrés. Rabí, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? El punto implícito es, maestro, ¿te podemos acompañar a tu casa? ¿Para qué? Pues para conocerte mejor, para oírte lo mucho que tienes que decirnos. ¿Para qué? Para que nos hables, para que nos enseñes. Y Jesús le responde, venid y ved. Venid y ved. Esta es una invitación en la cual, hermanos, está manifestando todo el amor de Dios. Qué cosa más maravillosa cuando eso, la misericordia de Dios, invita al que le busca, cuando le invita a su morada, cuando lo invita a que entre en su intimidad, cuando lo invita al conocimiento. Es la respuesta de Dios a la gran necesidad de los hombres. Y vieron dónde moraba y se quedaron con él
aquel día? Yo hubiera hecho lo mismo, seguramente que sí. Y seguramente usted hubiese hecho lo mismo. Y yo me pregunto, ¿qué tanto les diría el Señor en esa tarde, en esa noche? ¿Cuáles fueron las palabras cargadas de verdad? ¿Cómo pensó el Señor que sería mejor decirles? Tal vez les dice lo del contexto, allí en Juan capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Tal vez les dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Ven la correlación? Al que ustedes venían siguiendo, Dios lo envió, seguro que sí. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, hay que aclararlo, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En Él, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con eso que les dijera el Señor en ese acercamiento, aquellos hombres estarían a los pies del Señor. Bien, lo hermoso de todo esto es, hermanos, la gran disposición de Cristo. Esa disposición, ese abrir la puerta, ese acercarse, ese facilitar el acercamiento. Tomar la iniciativa del acercamiento, porque son dos almas sedientas y un Jesús que podía dar agua de vida, agua fresca, y no con gotero, sino a torrentes. Y al finalizar, hermanos, la charla, trato de imaginarme a Jesús frente a ellos diciendo, ¿bien? ¿Lo entendieron? Yo soy. Se me enchina la piel. Yo soy. Yo soy, lo puede usted encontrar en la Biblia 466 veces. Yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Yo soy la luz del mundo. Yo soy agua de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el Salvador. Yo soy el que redime a los hombres y a las mujeres de su pecado. Yo soy la solución al problema cósmico de todo hombre en el pecado. Yo soy la solución. Evidentemente Andrés lo entendió. ¿Por qué? Fíjate lo siguiente que inmediatamente hace, según esta escritura, en el versículo 40, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Hermanos, la idea no ha cambiado, la idea es la misma. Los que hemos encontrado a Jesús no podemos esconderlo.
No, es imposible. Es imposible, hermanos, esconder una luz debajo de un cajón. Los que hemos encontrado al Señor es prácticamente imposible esconderlo. Él se ha dejado conocer por nosotros con la expectativa de ver qué es lo que vamos a hacer con Él. Pues evidentemente ya le hemos conocido. ¿Y qué hemos conocido del Señor? Tantas cosas. Hemos conocido su eternidad, hemos conocido su divinidad, hemos conocido su amor, su misericordia, su entrega, su pasión, todo eso que vino a darnos, hermanos, en cada uno de sus episodios ministeriales. Y cuando empieza uno a conocerlo, cuando comenzamos a verlo con los ojos del entendimiento, con el comprendimiento, comienza en nosotros a engendrarse ese algo tan maravilloso que solamente da Dios y que se llama, hermanos, fe. Quedamos fascinados del significado de nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces cuando comenzamos a ver sus tristezas y sus alegrías. Sus tristezas por todo lo que tuvo que pasar, todo lo que Él pasó, y sus alegrías por lo cual Él hace lo que hizo. Y luego cuando lo comprendemos, cuando nos enamoramos de Él, fíjese cómo lo digo, nos quedamos prendados de Él, convencidos de su amor, subyugados por su significado. Entonces, hermanos, no podemos pasar por alto sus propósitos. Y ahora, dentro de los propósitos del Señor para con nosotros, es eso precisamente, hermanos: predicarlo, presentarlo, platicarlo, proclamarlo, enseñarlo, evangelizarlo. Y ¿qué es lo que le tengo que decir a las personas que me rodean? ¿Acaso tengo que predicarles de los jinetes del Apocalipsis, del significado del 666, de la destrucción de la tierra, de todo eso, de la ira de Dios para que sientan el rigor y vengan a los pies del Señor? No, hermanos, porque entonces sucederá, como dijo Juan el Bautista, que les dijo: serpientes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No se trata de eso, hermanos. Se trata de presentar el amor de Dios a los hombres. Noten ustedes cómo lo hace Andrés. Le dice a su hermano: hemos hallado al Cristo. Hemos hallado al Mesías. Para presentar a Cristo, hermanos, no necesitamos ser teólogos de las Escrituras. Más bien, necesitamos las palabras correctas, las palabras adecuadas, sencillas, que transmitan lo que creemos, que digan o que den a entender lo que sentimos. He hallado al Mesías. Note usted qué interesantes palabras. He hallado al Cristo. La predicación debe de ser una manifestación donde se involucre todo lo que soy como hombre. El hombre que buscaba y lo encontró. O más bien, fui encontrado por Dios. ¿Por qué? Esa es otra cosa que debemos de entender. Que es Dios el que busca a los hombres. Alguna vez pensamos que somos nosotros, yendo afuera a predicar, buscando a los perdidos. No, pero es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Es Dios buscando al perdido en ti. Él es el que te mueve para llevarte a aquel perdido que sabe Dios que te va a entender. Fui encontrado por Dios. Son pocas palabras, pero dicen mucho. He hallado al Cristo. Más personalmente, noten ustedes cómo lo estoy diciendo, ya no es plural, hemos hallado al Cristo, ¿no? Ahora, personal, he hallado al Cristo. Pero no puedo imaginarme a Andrés diciéndolo así quedamente: allá está mi hermano Cefas,
Más bien yo me lo imagino, hermanos, como corresponde a este encuentro, ¿no? Yo me lo imagino así: hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Cristo. Ahora, esta pregunta que nos atormenta de ¿cuándo debo de evangelizar, hermanos? ¿A qué hora? ¿En qué momento tengo que ir a decir a la gente, hemos hallado al Cristo? Invariablemente. Y fíjense usted, otro punto que tal vez sería, recapacitar en él sería muy bueno. Al primero que le compartió el evangelio fue a su hermano. Fíjese usted, a su familia, a su hermano. ¿Qué pensamos de nuestros hermanos usualmente? No, hombre, para que se convierta el Señor está difícil, tan difícil como era que tú te convirtieras a Él. Y el que te evangelizó no dijo, ni me va a entender. Pero bien, fue a su hermano. Interesante, ¿no? A su familia. ¿Qué tal si comenzamos por ahí, mis hermanos? A su familia, a sus cercanos. Bien, la pregunta: ¿cuándo debo de evangelizar? ¿A qué hora? El predicador dice: muy bien, hermanos, este próximo fin de semana vamos a tener nuestro glorioso día anual del Santo Sábado Evangelista desde las 9 de la mañana. Aquí los esperamos a todos. Vamos a salir a la calle, vamos a llevar panfletos, folletos, vamos a tocar puertas. Dios nos va a entender porque vamos a hacer un sacrificio debajo de este sol ardiente de esta ciudad del Paso, Texas. Y se llega, ¿no?, el santo anual, sábado anual evangelista. Y de los que hayan oído la invitación, no sé, 150. De los 150, venimos 5 a las 9 de la mañana. Y a las 10, entre las 10 y las 11 llegan otros 6, 7, 8. Y vamos, ¿no?, a repartir folletos. Y luego, ya cumplimos. Ya lo hicimos. Ahora, hasta el 2020. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad. Pero noten ustedes el horario bíblico. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y dice particularmente el versículo 41, fíjense lo que dice, halló primero a su hermano Simón. La palabra original, el griego, en este pasaje dice, halló temprano a su hermano Simón. Lo más honroso que podría pasarnos es que tuviésemos una oportunidad de este tamaño, ¿no?, de haber encontrado el Salvador y luego al siguiente día por la mañana encontrarnos a nuestro querido hermano en la carne, porque cómo amamos a nuestros hermanos salidos del mismo padre, la misma madre. ¿Cómo amamos a los consanguíneos? Por supuesto que sí. ¿Cómo no darles la oportunidad de salvación? Y lo más horroroso que podría pasarnos es que tuviésemos un horario anual para hacer ese evangelismo. Y luego lo hacemos por imposición, ni siquiera lo hacemos por convicción. Pues el evangelio, hermanos, se da. El evangelio se hace por convicción. Se hace, hermanos, por el corazón. A cualquier hora, cualquier día, temprano, en el encuentro, al momento en que usted esté convencido de lo que ha encontrado, entonces Dios pondrá el horario, Él decidirá la hora. Al momento en que su corazón, mi hermano, mi hermana, al momento en que su corazón esté rebosando de alegría de haber encontrado al Salvador, he encontrado a Cristo. Es Cristo, es el Señor el que va a poner el horario para compartirlo. Y probablemente y generalmente todos no seamos muy especializados
en toda la Escritura. No seamos unos teólogos, pero sí podemos invitar por lo menos a los demás. Mira este Pedro, el pescador, el simple. No era como Saulo de Tarso, no. Saulo de Tarso era un educado. No. Saulo de Tarso era un fariseo de fariseos. No, este Pedro era de los corrientitos. Pero lo que ha encontrado lo hace grande. He encontrado a Cristo. Imagínate que tú te pares enfrente de tu familia y les digas, solamente una cosa tengo que decirles: he encontrado a Cristo, he encontrado al Salvador, he encontrado a aquel que me perdonó todos mis pecados, hermano, al hermano en la sangre, todos mis pecados que tú sabes, porque tú eres testigo de todas mis tonterías. He encontrado al Cristo. La gente preguntará, ¿dónde? Y yo les puedo decir, aunque no sea un teólogo, aunque no sea un evangelista profesional, mi hermano, con tan solo que les diga eso, y mire usted, que salgan estas palabras por su boca: venid y ved. Venid y ved. Venid y ved al que se entregó por nosotros. Venid y ved al que sufrió en la cruz del Calvario por pagar nuestros pecados. Venid y ved al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venid y ved la cruz manchada de su preciosa sangre. Venid y ved su vida, su muerte, su tumba, pero sobre todo, venid y ved su resurrección. ¿Y cómo lo van a ver? En dos formas: a través de la palabra predicada, a través de la escritura leída, y evidentemente lo van a querer ver en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Ay, hermanos, es Jesús, hermanos, es aquello tan maravilloso que no se puede esconder, nuestro encuentro con Él. Es ese personaje maravilloso que se manifiesta a través de la vida de cada uno de nosotros. En nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de saludar, en nuestra forma de abrazar. Sí, hermanos, a través de nuestras pláticas, a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones de gracias, en cómo vivimos, en cómo nos comportamos. Y esto, hermanos, es a cada momento, como en Andrés, que al siguiente día muy temprano encontró a su hermano en la sangre y ya le hablaba del Señor. Esa tarde, esa noche oyeron del Señor, al siguiente día temprano ya estaba hablando del Señor. ¿Por qué? Pues evidentemente, hermanos, estaba rebosante, tenía un gozo tan tremendo que no podía tenerlo cautivo y se derramaba hacia afuera ese gozo. Yo sé que muchos de nosotros no somos evangelistas profesionales, pero no somos mudos. ¿A poco no podemos aprender a decir, venid y ved? Venid y ved. ¿Dónde moras, hermano? Venid y ved. Ven para que oigas las grandes maravillas del Señor. Ven para que veas cómo el Señor nos ha convertido de ser odiosos a ser amorosos, de ser mentirosos a ser verdaderos, de ser injustos a ser justos, de ser pecadores a no volver a caer en el pecado.
Ven, ven, hermano querido, le podríamos decir a nuestro familiar, para que oigas la gran maravilla del ser maravilloso que yo he encontrado y que ahora mora en mi mente, mora en mi corazón y mira cómo lo vivo a través de mi vida. ¿Qué les decía? No somos mudos. Hoy, hermanos, hemos predicado al Señor. Y lo hacemos, ¿no? En cada reunión. Vamos a invitar a nuestros conocidos, venid y ven. Venid y ven. Ok, ¿acaso tenemos que? Ok, ¿qué mes es este? Febrero. Febrero 14, Día del Amor, Día de la Amistad. Vamos a hacer un banquete, vamos a hacer unas mesas, le ponemos manteles blancos con corazoncitos. Y luego, hermanos, le vamos a denominar Día de la Amistad, traiga un amigo al Señor. ¿Que Cristo no es suficiente? Digo yo, ¿que Cristo no es suficiente? ¿O que Pedro tendría que esperar el 14 de febrero para hacerle caso a Andrés? Por favor. Si el amor, hermanos, es para nosotros es de todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Cuando estamos dormidos estamos llenos de amor también. Vamos a invitar, hermanos, a los perdidos, venid y ven. Invítalos a la iglesia, a la reunión de la iglesia. Ya estamos listos, hermanos. Ya no somos aquellos que corríamos a la gente con nuestros legalismos y nuestras amarguras y nuestra dureza. No, ya el Señor ya nos convirtió. Ya estamos listos. Ya estamos listos de recibir. Y todos aquellos que se logren en el Señor, ya estamos listos de que, así como bebés recién nacidos en el Señor, tomarlos en nuestros brazos y besarlos. Y enseñarles sus primeros pasos y darles su lechita no adulterada. Y luego, conforme vayan creciendo, darles, hermanos, palabra del Señor, alimento más sólido para que vayan creciendo vigorosos en Cristo Jesús. Venid y ved. ¿Por qué? Tenemos un predicador y tenemos varios hermanos que también predican y son maestros. Ven para que los oigas las maravillas que dicen y cómo lo dicen. El predicador seguramente se va a parar enfrente en el púlpito, va a abrir la escritura, venid a ver lo que va a decir. Venid y ve. Porque te puedo decir una cosa, aunque fueras mudo, tendrías que aprender a decir, venid y ve. Y si estás orgulloso de lo que eres, invítalos, venid y ve. Y si te sientes rebosante por la congregación donde el Señor te ha puesto, diles a tus familiares y a tus amigos, venid y ve. ¿Cuántos estaremos en esto? Y si nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación, y a nuestros amigos que hoy nos visitan, que ya han escuchado el Evangelio y hoy quisieran rendirse a Él, porque Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Si usted ya lo cree y si está listo, lista de confesar a Cristo como el Señor, como Hijo de Dios, y entrar en las aguas del bautismo donde se obra una muerte, sepultura y una resurrección espiritual a una nueva vida, completamente perdonado de sus pecados, lo puede hacer. Lo puede hacer. El Señor está listo de recibirle, así como es usted, con todos sus pecados, y de lavarle todas sus inmundicias a través de la vida que ha cometido y añadirle a su iglesia como un salvo. Y aún más, poner su nombre en el libro de la vida para que tenga su reservación en el día venidero. Aquel que esté listo, por favor, venga. Y tú, hermano, hermana, si ya lo entendiste, ¿te gustaría arrepentirte? ¿Sí de tus errores?
Y tú, hermano, si ya lo entendiste, ¿te gustaría venir a decirle al Señor, Señor, ya lo entendí, quiero hacerlo, ayúdame a hacerlo? Uy, hermanos, se va a llenar aquí. Nadie se va a quedar en las butacas. ¿Qué piensas?